Bendecido lunes, gracias por acompañarnos al estudio de hoy. La escuela sabática se titula, La escuela sabática se titula, Hay muchas cosas que no conocemos. Acompáñanos y estudiemos juntos. Comencemos. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Te invito a que puedas leer Job, capítulo 38, versículos del 1 al 12. Responde la pregunta de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal. Cuando sabemos y cuando desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores. En este pasaje, Dios responde a Job desde un torbellino y comienza a cuestionarlo sobre su conocimiento y comprensión del mundo. Dios le pregunta a Job si estaba presente durante la creación del mundo y le reta a explicar cosas que están más allá del entendimiento humano, como la fundación de la tierra, el establecimiento de los mares y el control de la naturaleza. La respuesta de Dios arroja luz sobre el problema del mal al enfatizar la limitada comprensión humana frente a la vastedad y complejidad del universo. Dios no da una respuesta directa al sufrimiento de Job, sino que le recuerda la grandeza y la sabiduría divina, sugiriendo que hay muchos aspectos de la existencia que están más allá del conocimiento humano. Esta respuesta nos muestra que, aunque podemos intentar comprender el propósito y las razones detrás del mal y el sufrimiento, siempre habrá un límite a lo que podemos conocer. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en la sabiduría y el plan divino, incluso cuando no tenemos todas las respuestas sobre lo que ocurre detrás de escena. En el relato de Job, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le estaban sobreviniendo tantos males y sufrimientos. Solicitó una audiencia con Dios para buscar respuesta a sus preguntas, sin saber que tras bastidores, en la corte celestial, ocurrían muchas cosas más. Puedes ver Job 1 y 2. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1 y 2. Este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38, 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Ahora leamos Job 42, versículo 3. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? Job 42, 3 nos dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque tanto ha declarado lo que no comprendí, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. En este versículo, Job reconoce humildemente que había hablado sobre cosas que estaban más allá de su comprensión. Él admite que había expresado opiniones y juicios sin entender completamente la sabiduría y los propósitos divinos. La respuesta de Job ilumina la importancia de reconocer nuestras limitaciones y la posición humilde que debemos adoptar ante el conocimiento y los planes divinos. Nos recuerda que hay muchas cosas en el universo que están más allá de nuestra comprensión y que debemos ser humildes al aceptar nuestra limitada perspectiva. Con sus respuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos la respuesta a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras.
Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, del mal y el sufrimiento? La escritora Elena White nos dice lo siguiente: la inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los judíos y propósitos de Dios indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. El propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que revela al hombre. Si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él, en su sabiduría, en sus razones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Son inescrutables sus caminos, dice Romanos 11, versículo 33. Esto lo encontramos en el comentario de la escritora Elena White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1559. Gracias por acompañarnos al estudio de hoy. Te invitamos a que te suscribas y estudiemos juntos el día de mañana. Que Dios te bendiga.